y muchos productores en verano, si no tienen forraje conservado para darle a sus animalitos, se quedan sin alimento. O también, como te comentaba, me ha tocado participar en muchas charlas con respecto a estrés térmico en ovinos en épocas de verano, dando recomendaciones, ¿cierto? Porque los animalitos se han visto perjudicados, ¿cierto? Por estas alzas en las temperaturas en las épocas estivales, se ve una reducción en la producción de leche, porque obviamente el agua que está circulando en el cuerpo del animal lo ocupan no para producir leche, sino para mantenerse fisiológicamente ellos. O también hemos visto que se han presentado problemas metabólicos en los animales, entonces algo que está afectando a los animales hoy en día. Y las bajas temperaturas, las muy, muy bajas temperaturas que también se esperan y que han ido obviamente en aumento y para el invierno va a ser mucho Claro. mayor. Las bajas temperaturas, la ventaja es que los pequeños rumiantes y los rumiantes en general son mucho más adaptables a climas fríos que a climas cálidos. Ya. Ya, pero sí también se ha visto un perjuicio principalmente desde el punto de vista del funcionamiento del sistema inmunitario, que los animales en invierno cada vez están más inmunosuprimidos y por lo tanto obviamente eso hace que estén más propensos a enfermedades infecciosas, parasitarias, entre otras cosas. Sí. Sin duda que de verdad hay cambios y nosotros, bueno, porque siempre estamos como leyendo información del mundo animal y efectivamente me llamó la atención que la influencia que está teniendo el cambio climático, bueno, por las altas temperaturas o por las muy bajas temperaturas o por los adelantos de ciclos Claro. climáticos, que eso obviamente nosotros como personas no estamos quizás tan preparados para estos eventos climáticos que de repente como que nos toman de Exactamente. sorpresa y que pareciese que hay que prepararse porque definitivamente es como que los meses se están corriendo, ¿no? Exactamente. Y como conversábamos en el conversatorio anterior, la idea siempre es prevenir. Siempre es prevenir, adelantarse a. Así economizamos y por supuesto que estamos preparados. Ya, mi querido Matías, vayamos al tema que nos convoca el día de hoy, porque vamos a hablar, ¿cierto?, sobre la neonatología en rumiantes. Hablamos de los primeros días de vida de terneros, corderos, cabritos, es una etapa crítica de supervivencia. Cuéntame, por favor, del tema. Sí, es algo muy interesante, es un tema muy bonito, que me apasiona mucho a mí hablar de eso, porque tenemos que pensar que esas crías el día de mañana van a ser las madres, los reproductores, o si no, aquellos animalitos van a servir para la producción cárnica o láctea del productor. Entonces, es lo que más tenemos que proteger durante las primeras horas de vida, durante las primeras semanas, y hay cuidados que son bastante básicos, pero que son importantes que la gente conozca, ¿cierto? Y que puedan replicar en el día a día en el terreno. Cuando hablamos de neonatología, nos referimos específicamente como a las primeras horas, días, ¿cómo es en el ámbito animal? Generalmente la neonatología nosotros hablamos de los cuidados que ocurren durante la primera semana de vida del rumiante, del Ya, pequeño primera rumiante, semana de sí, vida. Ya. generalmente, ¿ya? Que si partimos conversando un poquito de neonatología, ¿cierto? De cuidados neonatales, lo primero va el momento al atender el parto. Que esto los productores día a día ellos mismos muchas veces atienden los partos de sus animalitos y hay algunas directrices básicas que tenemos que seguir. Lo primero, por ejemplo, al momento de recibir una cría al momento del parto, lo que se debe hacer en etapas iniciales es primero despejar las fosas nasales, porque muchas veces en las fosas nasales de los animalitos quedan membranas, mucosidad, líquidos amnióticos que están dentro del útero de la madre, Claro. entonces eso puede dificultar la ventilación y la respiración de los animalitos. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Antiguamente la gente en el campo le ponía un pastito en el ollar para estimular así el estornudo y que elimine todas esas secreciones, pero hay que tener mucho cuidado porque si lo hacemos de mala forma podemos dañar vasos sanguíneos, generar hemorragias, entre otras Obstaculizar cosas, más que o liberar. obstaculizar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda hoy en día? Por ejemplo, las peritas que se ocupan para los bebés. ¿Sí? Esas mismas peritas, por ejemplo, se le puede introducir en la nariz al corderito o al cabrito y con eso sacar toda esa mucosidad. Ahora, no, ya, supongamos que no tengamos la perita, una jeringa por último. Por ejemplo, en el caso de los terneros, una jeringa y usted aspira un poquito y ahí salen toda esa mucosidad. Las primeras liberaciones que son importantes Exactamente, entonces. para favorecer esa permeabilidad de la vía respiratoria y que puedan respirar de forma óptima, ¿ya? Lo segundo es que si el animal les cuesta respirar, es realizar masaje torácico. ¿Ya? Y aquí vengo a desmentir algunos mitos porque antiguamente, ¿qué era lo que hacían en el campo? Que los colgaban de las patitas, los amarreaban y esas cosas Sí. hoy en día por temas de bienestar animal no son muy bien vistas. Entonces hoy en día, ¿qué es lo que se recomienda? Que en la zona del tórax se haga un masaje comprimiendo el tórax para que así internamente esos pulmones se vayan contrayendo, expandiendo, contrayendo, expandiendo, ¿cierto? Hasta que ya veamos que el animal está ventilando por sí solo de forma... Ya, esto está súper novedoso porque de verdad es un mito que se aplicaba mucho
mucho en el Exactamente. tema de cuando efectivamente nacían los animales, que los colgaban y los sacudían Sí. para que pudiesen liberar Y muchas veces los colgaban con lazos, los tomaban de las piernas, y muchas veces esa presión, esa fuerza generaba microfracturas, fisuras, problemas tendinos y ligamentosos. Entonces hoy en día ya no hay que hacer eso, sino que hay que poner el animal en inclinación para que quede con la cabecita hacia abajo y se va haciendo masajes torácicos para estimular la ventilación. Que eso lo hace manualmente. es como, bueno, es como lo que se hace con los bebés ahora, porque recuerdas que en Exactamente. algún momento a los niños también se les colgaba y se les Y se sacudía les da su palmadita. y efectivamente eso también podía provocar Exactamente, lesiones. exactamente. Así como va evolucionando la medicina humana, también van cambiando los conceptos de medicina veterinaria. ¿Por qué es tan importante la etapa de neonatología en los animales productivos? Principalmente porque los terneros, los corderitos cuando nacen dependen mucho de la mamá. Y si no se le dan atenciones básicas, como por ejemplo cuidados de desinfección, alimentación, ¿cierto? Tienen muchos problemas para termorregular, para poder controlar su temperatura. Entonces eso hace que baje la temperatura, que entren en hipotermia y obviamente ahí no se pueden alimentar. Si no se pueden alimentar, no van a tener un buen estado nutricional. Eso va a afectar el funcionamiento del sistema inmunitario y por lo tanto va a estar predispuesto y propenso a todas las infecciones habidas y por haber del ambiente. Háblame por favor del calostro. El calostro es súper importante. Lo tenía un poquito más adelante, pero Ah, ya. comentemos al tiro del calostro. El calostro es la primera leche que entrega la madre, ya que es una leche rica en factores antinutricionales, es rica en grasas, en proteínas, en vitaminas, minerales, y como conversábamos la vez anterior, también aporta una gran cantidad de inmunidad, de anticuerpos, inmunoglobulina, ¿ya? Ahí venía el tema de la inyección antes. Exactamente, que conversábamos la vez anterior, exactamente. Entonces, idealmente, el rumiante cuando nace, dentro de las primeras 2 horas de vida, tiene que sí o sí tomar su calostro. ¿Ya? Sí o sí. Sí o sí dentro de las primeras 2 horas de vida. ¿Por qué motivo? También acá hay un mito, hay gente que da calostro 2, 3, 4, 5 días, y acá yo les vengo a comentar que las últimas investigaciones demuestran que pasadas las 24 horas, todas las purificaciones del intestino que ayudan a la absorción de las inmunoglobulinas se cierran. Entonces, si el segundo, tercer, cuarto día les dan calostro, no va a haber absorción alguna de inmunoglobulinas. Ya. Entonces tiene que ser durante las primeras Primeras 24 horas, 24 horas. la primera toma de calostro, idealmente dentro de las primeras 2 horas de vida. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros nos aseguramos de que tomen calostro, cierto? Tenemos que permitir que haya el contacto de la madre con la cría, que es muy importante. Hay unas glándulas en la zona inguinal de los animalitos, tanto en las madres como de las crías, que eso permite reconocer la madre a su cría y la cría a la madre. ¿Ya? Entonces eso permite generar este vínculo madre-cría y obviamente eso permite que la madre permita que la cría se acerque a la zona de la glándula y pueda tomar su calostro. Ahora, supongamos que la madre no está por X motivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que Porque los rechaza. porque lo rechaza, porque la madre tuvo una complicación al momento del parto, por ejemplo. Entonces ahí idealmente hay que buscar una oveja que esté en un buen estado nutricional, que haya tenido un parto reciente que esté dando calostro. Hay que extraer ese calostro, ¿cierto?, mediante ordeña y se le da con mamadera a la cría. ¿Puede ser crítico que no reciban el calostro? Si no recibe el calostro, por lo menos la experiencia que yo tengo a nivel de terreno y en el hospital, animal que no recibe calostro a la semana, 5 o 7 días, está cursando cuadros diarreicos infecciosos, respiratorios infecciosos y la capacidad de sobrevida de esos individuos es muy baja. Es muy bajo. Es muy baja. ¿Te parece que vamos a la primera pausa musical y continuamos conversando? Porque de verdad está muy interesante. Perfecto. Vamos a la música y continuamos en Conexión Animal. Vamos. Muy bien. Continuamos entonces con esta interesante conversación, hoy día abordando la neonatología, ¿cierto? Sobre todo en rumiantes. Ya, sigamos conversando. Dijimos que el calostro era también súper importante, que la verdad es crítico, que no puedan consumir calostro. Y estamos hablando de que un animal que no lo consume, lo más probable es que fallezca. Lo más probable es que fallezca efectivamente. Ya, tú querías seguirnos contando algunas informaciones. Exactamente, de hecho, antes del calostro, lo que tenemos que hacer es la evaluación del reflejo de succión.
que ¿Ya? básicamente el reflejo de succión es el vacío que hace el ternerito, el corderito para poder sacar la leche de la glándula de la mamá. Porque si ese reflejo no está presente, obviamente no va a poder alimentarse de forma independiente. Entonces ahí es muy fácil, uno mete los deditos en la boca del ternero, del corderito, ¿cierto? Y ve si él empieza a hacer la conducta de amamantamiento. Si hace la conducta de amamantamiento, tiene el reflejo de succión y por lo tanto se puede acercar a la madre para poder alimentarlo de forma natural, o si no, mediante mamadera cuando hay alimentación de forma artificial. ¿Ya? Pero eso es lo primero, evaluar el reflejo de succión. El reflejo de succión. Ahora, por ejemplo, si no tiene buen reflejo de succión y después ya como que pasamos al calostro, el calostro se lo sacan y se lo sirven a través de Mamaderas mamadera. principalmente, mamadera, ¿ya? Que es importante que esté activo el reflejo de succión porque, a diferencia de lo que conversábamos la vez anterior, los rumiantes cuando nacen no son poligástricos. ¿Te acuerdas que yo te comentaba que tenían 4 estómagos? Sí, Cuando ellos nacen, principalmente actúa solamente uno de los uno. estómagos. Y la leche no puede caer al rumen, porque si esa leche cae al rumen, que es la cámara de fermentación que fermenta el pasto de los animales adultos, esa leche se empieza a fermentar y es lo que se conoce en el campo como el empacho. El ternero se empachó, el cordero se empachó, entonces es muy importante que esté activado ese reflejo de succión porque eso permite que la leche pase al estómago y no vaya al rumen, y no se fermente y no se provocan estas enfermedades. ¿Cómo se quita el empacho? O El el conocido empacho el dentro del sector empacho, rural. ahí lamentablemente tiene que manejarlo sí o sí un médico veterinario, porque hay muchas veces hay que hacer lavados estomacales, hay que aplicar sueros que ayudan a regular el desequilibrio ácido-base, la acidez metabólica, así que eso muchas veces sí o sí tiene que verlo un médico veterinario. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en esta etapa? Los errores más frecuentes, ¿cierto? Uno que como comentábamos la vez anterior, que uno piensa que como son animales de producción, como que tienen que estar ahí, ¿cierto? Sin ningún cuidado, sin ningún manejo. Es muy importante, sobre todo en los corderos y en los cabritos recién nacidos, que una vez que nacen, aparte de evaluar el reflejo de succión, de estimular la ventilación, ¿cierto? Es importante también realizar la desinfección del cordón umbilical Desinfección del o conducto. asepsia del cordón umbilical, ya que eso es muy importante porque ese cordón umbilical comunica con todos los órganos internos, es una puerta de entrada para todos los microorganismos del ambiente. Claro. Entonces hay muchas veces que es lo que se recomienda que todos los días, 1 o 2 veces al día, por ejemplo con una solución de povidona ayudada, se sumerja completamente este cordón umbilical para que eliminar la carga microbiana y para que se vaya secando y cerrando ese cordón umbilical, que muchas veces la gente no lo hace. Y cuando no se hace, eso deriva que ingresen microorganismos del ambiente hacia el interior del animal y provoca patologías como cuadros digestivos, diarreicos, provoca problemas como artritis séptica. Las bacterias llegan a las articulaciones y se inflaman y se comprometen las articulaciones, provocan otras patologías como necrosis hepática, abscesos hepáticos, meningitis. Entonces, nosotros nos podemos evitar todas esas enfermedades siempre y cuando se haga la asepsia del cordón umbilical durante los primeros 3 días de vida hasta que ya esté bien sequito. Esas serían como las prácticas básicas que podrían marcar la diferencia. Exactamente. Y otra cosa muy importante también que tú me comentabas que no se hace muchas veces en terreno, es que cuando, y como te comentaba, los partos son ahora en época de invierno Sí. y nacen y lo importante es que ahí rápidamente a los corderos y a los cabritos hay que secarlos rápidamente. Porque si no, como nacen mojaditos, ¿cierto? Por los líquidos amnióticos, se enfrían con la temperatura ambiental y eso hace que les dé hipotermia. Si les da O sea, hipotermia, obviamente no van a estar deprimidos, es importante apáticos. tener un lugar cerrado y apto para... Exactamente, y qué es lo que pasa que si les da hipotermia no se van a mover, no se van a acercar a la madre para que puedan ingerir su calostro y obviamente ahí van a producirse todas las enfermedades que hemos estado conversando ahora. Matías, ¿qué señales indican, por ejemplo, que un ternero, un corderito, un cabrito, ¿cierto? ¿Qué indica que ellos necesitan una atención urgente? Los animales, es muy interesante lo que tú comentas, porque los animales no nos demuestran, nos manifiestan signos que nosotros tenemos que ser capaces de identificarlo. Por ejemplo, lo clásico cuando están con cuadros digestivos diarreicos es que los flancos, por ejemplo, están muy hundidos, ¿ya? La zona perianal, por ejemplo, está manchada con restos de fecas, y eso es clásico de cuadros diarreicos. Si yo veo un animal así, rápidamente tengo que intervenirlo, ¿ya? O también desde el punto de vista de cuadros respiratorios, por ejemplo, que están ventilando muy agitados, que están con las orejitas caídas, los ojos como un poco más cerraditos, la cabeza agacha, el cuello estirado. Esas cosas nos indican que los animales están o cursando con algún cuadro respiratorio o digestivo y que rápidamente requieren una atención veterinaria. Ya, y en etapa neonatológica.
que es algo con lo que yo debiese preocuparme y decir, mira, sabes que a lo mejor, claro, yo me preparé con esto y esto para poder atender el parto, pero esto no funcionó como debiese. ¿Qué señales debiesen alertarme? Ahí principalmente es, por ejemplo, que el grado de actividad. Eso es como lo más importante, el grado de actividad. Todo corderito ternero debería estar socialmente activo, jugando con sus pares, saltando, corriendo. Son muy curiosos, ¿cierto? Y si yo, por ejemplo, veo a un cordero o un ternero que está tirado, sin actividad, lo estimulo para que se mueva, no arranca, no corre, no salta, no se alimenta, eso rápidamente ya tendría que darme alarmas a mí para que pueda intervenir a ese individuo. Ellos apenas nacen, comienzan como con actividad. Exactamente, como son especies que cuando nacen ya son prácticamente autónomas, dependen de la mamá, pero son capaces de poder levantarse, caminar, saltar, acercarse a la madre, alimentarse por sí solos. Eso es como lo normal en la conducta de aquellos animalitos. ¿Qué información no debiésemos dejar de entregarle a nuestros auditores en pro del tiempo que veo Claro. que avanza? A ver, ¿qué no debiésemos dejar de lado? Que no debiésemos dejar de lado, siempre lo más importante, ¿cierto? Es aportarle un lugar seguro a las madres para que los partos sean seguros, un ambiente cerrado, ¿cierto? Con una buena cama, para que puedan termorregular las crías, ¿cierto? Y lo otro importante, como te comentaba, uno es siempre el calostraje, no se puede, el calostraje es lo más importante, es lo que genera buenos pronósticos en la sobrevida de estos animalitos y también, como te comentaba, la asepsia de los cordones umbilicales, la desinfección, eso es clave. Con eso nos evitamos un montón de problemas, nos evitamos un montón de pérdidas por enfermedades en estos animalitos. Matías, ¿dónde pueden encontrar nuestros auditores cierta información al respecto? ¿O cómo los pueden contactar a ustedes a través del hospital, la clínica veterinaria de la Universidad San Sí, Sebastián? por lo menos desde el punto de vista del hospital, ahí se comunican directamente conmigo. Ya. Ya, que no sé si dejo mi número. ¿Sí? Sí, mi número es más 569-85-133-963. De nuevo, más despacio. Ya, 85 133-963. Y ahí se contactan directamente conmigo. Ahí yo les puedo entregar más información, más directrices, ¿ya? Porque la verdad que información publicada no hay mucha en estos animalitos. No, ¿Ya? po. Entonces, la información que yo manejo es recopilación de mucha estudio, lectura, investigación y cosas así, pero ahí podemos conversar y podemos entregar información mucho más detallada a los productores. Claro, y le dicen, doctor, yo lo escuché a través de Radio El Conquistador, lo escuché a través de Radio Cooperativa y ¿sabe qué? Me quedó esta duda. Claro. Y que lo contacten ahí, ¿cierto? Eso a través del Hospital Veterinario de la USS. De la Universidad de San Sebastián, sí. Ahí preguntan por el clínico de rumiantes y ahí... Clínico de Rumiantes, don Matías Pacheco. ¿Algo más que quiera agregar el día de hoy? Porque estoy segura que lo vamos a seguir teniendo en los programas. Importante también corroborar las temperaturas y lo más importante es darle un ambiente enriquecido a estos individuos, porque, insisto, la producción animal tiene que estar siempre asociado a bienestar animal. No puede haber producción sin bienestar. Ahí está, entonces, nuestro médico veterinario, Matías Pacheco, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y nos encontramos en un próximo capítulo para que nos sorprendas con qué vamos a seguir avanzando en este proceso, ¿cierto?, que tiene que ver con el mundo animal. Yo encantado. Eso, muy bien. Vamos a una nueva pausa y continuamos en Conexión Animal aquí en Cooperativa y El Conquistador Red Los Lagos.